Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, fanáticos y fanáticas del misterio? Soy Marco Bustamante y hoy quiero hablarles de Bomarzo, de esta novela de Manuel Mujica Lainez. Ustedes saben que a mí siempre me atrapó la tapa de Bomarzo, que es un monstruo que está tallado en piedra en un parque, en una ciudad que se llama Bomarzo, al norte de Roma. Cuenta la historia de un personaje muy interesante. No se la voy a spoilear a la historia, pero vale la pena leerse este ladrillo de Manuel Mujica Lainez. Siempre quise conocer, o por lo menos desde que tuve conocimiento de la novela, quise conocer el bosque sacro de Bomarzo, este lugar que está en la tapa. Pudimos conocerlo, pudimos ir y quiero mostrarles cómo es Bomarzo realmente. Y quiero, en vez de hacerles un relato sobre Bomarzo, un relato cuasi turístico, vamos a utilizar la palabra de Manuel Mujica Lainez para mostrarles Bomarzo. Sería interesante saber si ese personaje existió realmente o si fue creado por su imaginación. En parte existió realmente, y hay una parte muy importante que es fruto de la imaginación. La parte real no es mucha, pero es valiosa porque ha servido como base para la construcción de todo el personaje. Lo que se sabe de Pier Francesco Orsini, que yo he recogido en libros de genealogía, en libros de historia, lo sitúa. Se sabe de quién era hijo, se sabe que era nieto del cardenal Orsini, se sabe con quién se casó, se sabe cuándo, se sabe en qué batallas tomó parte, se sabe que escribió poemas, pero no han quedado casi. Se sabe cuáles fueron algunos de sus amigos, escritores, que formaron una pequeña corte alrededor de él en Bomarzo. Y se sabe, lo más importante de todo, que es a él a quien se deben los monstruos de piedra de Bomarzo, que es él quien encargó la transformación de las rocas que había en el parque de Bomarzo en esculturas, en monstruos escultóricos. Esa es la parte real. Ahora, la parte imaginaria es más compleja de explicar, procede de mi encuentro con él en Bomarzo. Cuando yo llegué a Bomarzo por primera vez, tuve allí la extrañísima impresión de haber estado antes en ese sitio, como se tiene a veces, pero no solo de haber estado antes alguna vez, en algún momento, sino la impresión de haber estado antes, de haber vivido antes en ese sitio, de haber vivido antes una vida. Y yo he tenido que rescatar esa vida por la vía de la imaginación. De modo que se han conjugado los dos elementos, la parte de realidad histórica, de realidad estricta, y la parte imaginativa, pero que yo no sé hasta dónde no es histórica también, puesto que se une, se anuda con esa vida mía anterior. Muy interesante y muy bien. Y a través de lo que hace y siente y piensa ese personaje, es sumamente complejo ese duque de Bomarzo, ¿verdad? No lo creo malo, a pesar de sus crímenes. En realidad su vida es una ascesis. Da la impresión de que ha sufrido muchísimo Pier Francesco Orsini, el duque de Bomarzo. Yo tampoco lo creo malo. Pero ¿quién es malo, en verdad? Bueno, parecería malo porque ha cometido algunos crímenes bastante... No, yo tampoco lo creo malo. No, tampoco. Mi libro, ya que usted habla de sufrimientos, es la historia de sus sufrimientos y también de sus alegrías. Es la historia de una vida, como le digo, de mi vida anterior. La vida está hecha de sufrimientos y de alegrías. Déjeme que le cuente cómo fui a Bomarzo. Sí, pero me interesa muchísimo. La primer noticia que yo tuve de la existencia de Bomarzo fue a través de la lectura de un diario, de un periódico acá en Buenos Aires. Yo leí un artículo, nunca he podido ubicar el periódico después, ni nunca he podido acordarme de cómo se llama el autor. Yo creo que es un inglés, pero también creo que a lo mejor no lo he leído, a lo mejor es una cosa que yo he soñado, ¿no? Alguna vez
hace años, 3 o 4 años antes de empezar el libro, yo he tenido en mis manos un diario argentino en que había un artículo sobre Evo Marzo con fotografías. Yo leí eso y eso me impresionó muchísimo. Y tanto que me dije que la próxima vez que fuera a Italia, yo tendría que ver ese sitio. Entonces, esa próxima vez se produjo, yo creo que 2 o 3 años después de aquella lectura. Y fui a Italia y me había olvidado el nombre del sitio. Me había olvidado esa palabra Evo Marzo que ahora digo todo el tiempo. Y preguntaba a los italianos, acá, allá, gente que conocía, dígame un lugar así, con unos monstruos de piedra y tal. Nadie lo sabía, nadie lo había conocido. Y un día en una comida conocí a un arquitecto muy joven que se llama Nato Frasca, que es un pintor, un buen pintor también, un muchacho que tendría 25 años entonces, se había recibido hacía poco de arquitecto, y entonces, para conversar así, para tener un tema en la mesa, le hablo de que yo buscaba ese sitio. Come, ma questo è Evo Marzo. Questo è Evo Marzo. Y Evo Marzo me dijo que era al norte de Roma, 90 kilómetros, cerca de Viterbo, y se puede ir así, asá, en ómnibus. Entonces, al día siguiente, Miguel Ocampo, el pintor, que era nuestro consejero cultural en Roma en esa época, me dijo que quería hacerme un regalo. Recuerdo, era muy amigo mío, recuerdo el paso mío por Roma que había regalado. Entonces yo le dije, bueno, lo que puedes regalarme es llevarme a Evo Marzo en tu automóvil. Y él tampoco sabía que era Evo Marzo. Y lo ubicamos en los mapas, eso del turismo italiano y tal. Y entonces fuimos, él, el poeta Whitelaw, que estaba ahí, Guillermo Whitelaw, que estaba en Roma con una beca, y yo. Y fue un domingo, una maravilla. Pues fuimos a Viterbo y fuimos a Tarquinia a ver las tumbas etruscas, que es toda la misma zona, la zona etrusca, y fuimos a Evo Marzo. Y entonces cuando bajamos al parque ese de los monstruos, que nos llevaba un chico, me acuerdo, como de 8 años, que nos guiaba en esa espesura, con los monstruos tan destruidos, un día de mucho calor, con muchas moscas, me acuerdo que mi impresión fue esa que le contaba antes, de que yo había estado ahí. Y entonces les dije a ellos, yo voy a escribir una novela que va a suceder en este sitio. Y ellos se rieron mucho, me dijeron, qué disparate. No, sí, la voy a escribir y se las voy a dedicar a ustedes dos, les dije. Y es lo que he hecho. Y ha cumplido su palabra, ¿sí? Sí, está dedicada al poeta y al pintor, con quienes fue. Ese es el origen de Evo Marzo, es interesantísimo, ¿no? Ahora, usted no deja adivinar en su novela si la primera mujer de Pier Francesco Orsini, la bella Julia, lo amó o solo se casó por acatar una orden de su padre Galeazzo Farnese. Cuando pide al flamante novio que no lleve a su hija antes de 1 año, el lector tiende a creer que es porque tendrá que forzar su voluntad, ya que ella parecía enamorada del hermoso Maherbale. Bueno, eso en verdad no lo sé. Hay muchas cosas que yo no sé sobre Pier Francesco Orsini, o más exactamente cosas que no recuerdo de esa vida anterior, de esa vida mía de Pier Francesco Orsini. Sí. El libro está hecho sobre documentos, con un gran rigor, pero ya le digo que yo lo siento como recuerdos, y hay cosas que yo no recuerdo. Por ejemplo, yo no podría decir si esa primer mujer mía en esa época, esa Giulia Farnese, si fue obligada o no a casarse. Yo tengo la impresión de que no. Usted dice, en esa época esta mujer mía. Y claro, sí es mi vida anterior. Esa mujer mía, de ese primer casamiento, fíjese que usted que en esa época yo era un muy buen partido. El duque de Evo Marzo era un muy buen partido, era un hombre muy rico. Así que usted se identifica con el duque de Evo Marzo. Pero evidentemente si es mi vida de entonces. ¿O usted no cree en las vidas sucesivas? ¿En la reencarnación? Pero naturalmente. Sí, y creo, bueno, pero no se siente tan fuertemente como lo ha sentido usted. Ah, bueno, pero yo con sí. tantos recuerdos. Bueno, yo he tenido esa suerte. Ah, es una maravilla. Así que da la impresión esa, ¿verdad?, que ella ha acatado la orden del padre, lo que no sería extraño, porque en esa época la obediencia era muy fuerte, de padres a hijos, de hijos a padres, también. No, el padre dispuso que ella se casara con el duque. Pero el duque era un muy buen partido, era un hombre cierto defectuoso, era un hombre jorobado y cojo, pero tenía un charme enorme. Tenía un charme enorme. Yo sé de mujeres que ahora me han hablado de él y que se han enamorado de él. Sí, yo también he oído decir lo mismo. Mujeres que no se hubieran enamorado de mí, pero que se han enamorado de él.
si soy yo en una vida anterior, Bueno, es una lástima. Eso es prejuzgar, ¿verdad? Usted no puede saber o esconder. Pero a mí no me han dicho que se Mujica han Lainez. enamorado de mí, me han dicho que se han enamorado de él. ¿Tendrán cierta cortedad? Bueno, usted ha puesto en su novela a Cosme de Medici. Recuerdo que vi en la Plaza de la Signoria, en Florencia, su monumento ecuestre, y me impresionó que estuviera empalazado junto a la fuente que él mandó hacer para que los florentinos olvidaran el lugar en que fue quemado Savonarola. Al leer su libro, se ve que los arrebatos del austero fraile no hicieron mella en esa sociedad refinadísima en la que todo estaba permitido menos ser vulgar, según la frase de Rigor. No podían hacer mella esas imprecaciones y demás de Savonarola. Los ideales de esa sociedad florentina de entonces eran muy distintos y hasta opuestos a los que preconizaba Savonarola. Pero de todos modos, la época que yo trato, la época en la cual se desarrolla el libro, está bastante lejos de Savonarola. Cuando mi personaje fue a Florencia, hacía 15 años ya que el visionario había muerto. Y Cosme de Medici tampoco representa en mi libro un papel. No, de gran importancia. No, pero mis Medici son Hipólito, el cardenal, que es el gran amigo y tan admirado por Pier Francesco Orsini. Después, Alejandro, su hermano, ese medio negroide que fue duque de Florencia, y yo cuento la ida al casamiento y toda esa cosa terrible, ¿no?, que sucede ahí. Y después Lorenzaccio, el primo. Si sale alguna vez Cosme de Medici es porque lo hace perseguir a Lorenzaccio. Cuando Lorenzaccio llega a Bomarzo a refugiarse y descubre allí el esqueleto, ese que está oculto en las murallas, etcétera, etcétera, lo hace porque lo manda a perseguir su primo Cosme, que ya es gran duque de Toscana. Sí, no, yo he recordado a Savonarola porque al leer su libro y ver ese refinamiento y esos crímenes y toda esa vida disipada, he recordado a Savonarola, ¿verdad? Porque he estado en la celda que ocupó Savonarola allá en Florencia, entonces estaba impresionada. Y cuando leí su libro dije, con razón, el fraile estaba tan enojado con los Medici, ¿no? Es un hombre detestable, Savonarola, ¿no? No puede ser, no, que diga eso usted. Bueno, ese cuadro que aparece en la tapa de la novela tiene exactamente los rasgos físicos y anímicos de Pier Francesco Orsini, tal cual usted lo describe. Esto da autenticidad al personaje y aumenta el interés por esa simbiosis de arte y realidad que conjuga a usted tan armoniosamente. Con ese cuadro me pasó, es curioso, me pasó exactamente lo mismo que me había pasado en Bomarzo, me sucedió ante ese cuadro en la Academia de Venecia. Cuando yo visitaba, después de haber estado en Bomarzo, yo visitaba la Academia de Venecia y iba de sala en sala, iba con un amigo mío. Y ya estaba, en fin, imaginando este personaje y tal. Y entro en una sala y veo ese gran retrato de Lorenzo Lotto de un personaje desconocido. Y entonces le dije a mi amigo, ese es el duque de Bomarzo. Entonces él abrió el catálogo, en el catálogo dice, retrato de un desconocido en su estudio, me parece. Y en el catálogo tiene algunos datos que dice, puede ser que sea fulano de tal, que es hermano de un médico y tal. No es cierto eso. Este es mi duque de Bomarzo. Entonces me dijo mi amigo, que es Ricardo González Venegas, me dijo, pero no es jorobado. Tu duque es jorobado. Y esto no se sabe si es jorobado o no, le dije porque es cierto, está en la sombra de la figura. Y tiene una cara de jorobado terrible. Ahora tiene una cara muy hermosa. Tiene una cara magnífica. Y unas manos estupendas. Y entonces ese retrato me fue muy útil cuando yo hacía el libro, porque de una serie de elementos que hay en el retrato, yo saqué una serie de temas para el libro. Por ejemplo, a Lorenzo Lotto le gustaba mucho poner elementos alegóricos. Y hay una lagartija, de ahí sale esa lagartija que yo hago que Paracelso le regale al duque. El sombrero que está colgado atrás tiene una medalla, de ahí sale la medalla que yo hago que Benvenuto Cellini le regale al muchacho jorobado. Y así sucesivamente. Y ahora no tengo ni la menor duda de que ese es el retrato de... Sí, yo ahora tampoco me queda la menor duda de que es exactamente... Mejor que sea él, de todos modos, que sea el hermano de un médico, porque no ni siquiera el médico, el hermano de un médico. No, es el duque de Bomarzo realmente. Ahora, la abuela, Diana,
es un personaje que tiene mucho relieve y conquista la simpatía del lector por su manifiesta parcialidad en el afecto hacia el nieto deforme, tan sensible y tan inteligente, ¿verdad? Ahora, posiblemente en esos rasgos femeninos, usted, como novelista, tuvo presente alguna mujer que conociera en su infancia o en su adolescencia. Sí. Esa mujer, bueno, yo ya le he contado cómo mi novela es en cierto modo una autobiografía, es una autobiografía de una vida anterior. Pero como uno en esa novela viaja en el tiempo, a mí se me mezclan los personajes de vidas distintas. Y en realidad esa abuela es mi abuela de esta vida. El personaje es... Yo he querido mucho a mi abuela Laínez y en realidad buena parte, si no de mi formación, del despertar de mi imaginación, se la debo a ella. Y entonces pensé, cuando hacía este libro, pensé, si voy a poner la abuela del duque, Diana Orsini, va a ser mi abuela Justa Varela de ahora. Y le he hecho igual físicamente. Claro que no creo que mi abuela llegara nunca a los extremos de Diana Orsini, de dejar que mataran, que muriera un hermano mío para que yo heredara el título. No creo que mi abuela Laínez hubiera hecho eso. Pero... Es encantadora. De todos modos es un personaje fascinador como era ella. Sí. Mi abuela era un personaje muy, muy curioso. Mi abuela vivía gran parte del día dentro de una cama china, que era un cuarto. Era una cama que tenía puerta y ventanas. Me parece que usted en la casa trata eso. Yo creo que le he puesto. Sí, yo creo que le he puesto en la casa. Exactamente. Esa cama china. Sí. Y yo entraba en ese cuartito que había dentro de los sucesivos dormitorios que yo le conocía a mi abuela. Yo entraba ahí en ese cuartito con ventanas, con puertas, y ahí vivía en un mundo mágico. Ahí posiblemente haya nacido su imaginación. Mucho de este libro que yo he hecho, ¿no? Y de otros libros, claro. Se ha despertado su imaginación también ahí. Era un kiosco de té, sí. Eso. Después, cuando estaba en Pekín, muchos años después, yo he visto que eso no era una cama, sino que eso era un kiosco de té de esos que los chinos ponen en los jardines. Bueno, yo hace tanto tiempo que he leído La casa y recuerdo perfectamente bien ese pasaje donde usted escribe eso. Bueno, muchas gracias. Manuel Mujica Laínez, como ya hemos contado en otros videos, un hombre que estaba muy interesado en todo lo místico, en todo lo que era las vidas pasadas, en lo que era la demonología. Incluso les recomiendo ver el video que se lo dejo por acá arriba, donde él habla de sus libros más cuidados que todavía existen en el museo, que todavía está en la cumbre, muy bien cuidado. Así que los invito a ir al museo de Manuel Mujica Laínez. Les dejo aquí en la descripción el link para que puedan ir al museo. Les dejo también en la descripción para que vayan al museo del Sacro Bosque ahí en Italia. Les dejo el link directamente. Y si les gustó el video, los invito a que le den like, que se suscriban y que activen las notificaciones para estar al tanto de todo lo que ocurre en nuestro canal de YouTube.